Bienvenidos a la sección de sigmometría en la fase analítica del laboratorio clínico. Para hablar de sigmometría en la fase analítica del laboratorio clínico, vamos a tocar primero algunos conceptos acerca de lo que es 6 sigma, lo que es la métrica sigma o sigmometría y lo que es en general la filosofía del 6 sigma. Esto que nosotros estamos viendo aquí, esto que estamos viendo acá en la pantalla, es una gráfica de sigmometría analítica. Esta gráfica de sigmometría analítica lo que me muestra es el desempeño de varios analitos que están representados aquí cada uno con un numerito, y me muestra el desempeño en términos de imprecisión y en términos de inexactitud. La combinación de estas dos, de la imprecisión y de la inexactitud, me va a dar que cada punto me va a representar el error total de medición. En esta gráfica, entonces, ese error total de medición que tiene cada uno de los analitos se va a comparar con el error total máximo permisible que haya sido previamente definido por el laboratorio clínico, y hace una comparación y calcula la métrica sigma de cada uno de los analitos o de los mesurandos. Aquí nosotros podemos ver varias regiones en la gráfica de sigmometría. En esta gráfica de sigmometría yo puedo ver que tengo aquí una zona que es roja, y el rojo está representando que el analito que se encuentra ubicado en esta región ya superó el error total máximo permisible y va a tener un error, una métrica sigma inferior a 1,65. Esta zona azul me va a mostrar que los analitos que se encuentren en esta zona van a tener una métrica sigma entre 1,65 y 3 y no han superado el error analítico total máximo permisible. Esta zona amarilla me va a mostrar todos los analitos que están entre 3 sigma y 5 sigma, y toda esta zona verde me va a mostrar los analitos que están entre 5 sigma y más de 6 sigma y más de 6 sigma, porque aquí podrían estar en 6, 7, 8 sigma. Entonces, esto que yo estoy viendo acá, esta gráfica que yo estoy viendo acá, me permite visualizar la métrica sigma, pero acá en esta gráfica que estamos viendo acá está el sentido en lo que es 6 sigma. La idea de trabajar con 6 sigma es que yo reduzca cada vez más la dispersión de los datos, es decir, la variabilidad del proceso. En calidad analítica, en la fase analítica del laboratorio clínico, la pretensión es que se disminuya cada vez más la variabilidad del proceso, es decir, la imprecisión de las mediciones en este caso. Por eso nosotros vemos aquí representado que estos serían los límites del error total máximo permisible, y estas distribuciones gaussianas que estamos viendo acá estarían representando la dispersión de los datos. En este caso, esta que estamos viendo acá es una dispersión ancha, gruesa, y vemos que en la medida en que se disminuye la dispersión de los datos, estaríamos disminuyendo la variabilidad y aumentando la métrica. Esta distribución gaussiana en verde estilizada me muestra un comportamiento 6 sigma. La siguiente, por favor. Ok, entonces esto que estábamos viendo acá lo vamos a ratificar acá. Entonces decíamos, nosotros tenemos una gráfica de sigmometría, pero la gráfica de sigmometría está dirigida solamente a la métrica sigma, no a 6 sigma. Obviamente puede hacer parte de un proceso 6 sigma, pero esto lo que me muestra es la métrica sigma. Esto que tengo yo acá es la filosofía 6 sigma. En esa filosofía 6 sigma, la pretensión es que disminuya el error de aleatorio, es decir, que disminuya la variabilidad de los datos. Y acá, en este ciclo que podemos ver acá, que corresponde al ciclo DMAIC, este ciclo DMAIC corresponde ya a un proceso 6 sigma, a un sistema de gestión basado en 6 sigma que tiene varios pasos o varias etapas. La etapa de definir, de medir, de analizar,
de mejorar, que aquí está con la I de improvement en inglés, y de controlar. Por eso al sistema de gestión de calidad basado en Six Sigma se le dice que tiene el ciclo D, M, A, I, C. D de definir, M de medir, A de analizar, I del inglés improvement de mejorar y C de controlar. Ok, entonces vamos a empezar a hablar de Six Sigma y de sigmometría, pero nos vamos a centrar más en esta parte, en Six Sigma, pero vamos a ir relacionando. Entonces, ¿qué tenemos que analizar nosotros de Six Sigma? Que realmente estos principios de calidad que se están aplicando actualmente no se originaron en el laboratorio clínico, realmente se originaron en la industria. Porque la industria estaba muy interesada en que se disminuyeran los defectos en la producción. ¿Por qué la industria estaba interesada en que se disminuyeran los defectos de la producción? Porque eso significa costos. Unos par de zapatos mal hechos, defectuosos, implicaba que realmente había pérdidas en la producción. Por eso la industria inventó Six Sigma a través de Motorola y bueno, ya después muchas compañías, y la idea era realmente disminuir los defectos, aumentar la exactitud, disminuir la variabilidad con el objetivo de que los defectos por millón de oportunidades fueran cada vez más bajos. Entonces, la idea que se tiene, que ya más o menos hace unos 15, 20 años se está aplicando el concepto de Six Sigma y de sigmometría analítica en el caso del laboratorio clínico como una herramienta. La idea es que podamos hacer aplicación de la herramienta Six Sigma de sigmometría analítica pues a la salud y que realmente sirva para contribuir a aumentar la confianza en las mediciones. Aquí tenemos que tener presente que realmente en el control de calidad analítico se han usado otras herramientas, como las gráficas de Levy-Jennings, por ejemplo, pero las gráficas de Levy-Jennings pues obviamente fueron diseñadas hace mucho tiempo, se diseñaron en 1920, estamos hablando de que vamos a cumplir casi un siglo de que se hayan diseñado y que realmente aún a pesar de que lleva más de 90 años, ya casi 100, pues realmente tiene muchas desventajas, aún así se siguen usando en los laboratorios clínicos, a veces no tan bien, o sea, por supuesto que tiene ventajas, pero realmente el mal uso a veces hace que realmente se convierta más en una desventaja que en una desventaja. Entonces, tenemos que tener presente que realmente Six Sigma y sigmometría analítica está direccionado a controlar la variabilidad del proceso, mientras que las gráficas de Levy-Jennings están direccionados a controlar la estabilidad del proceso. No importa que realmente el proceso estable no cumpla con los requisitos adecuados, garantiza la estabilidad del proceso. Con sigmometría analítica yo necesariamente tengo que estar comparándome con un error total máximo permisible, entonces además de que controlo la estabilidad del proceso, también puedo controlar que ese proceso estable esté realmente entre los límites que se han establecido previamente. Ok. Ahora miremos un poco de historia. Más o menos hacia 1980, Motorola, una compañía de origen japonés, desarrolló una metodología llamada Six Sigma y era una versión de lo que nosotros conocemos hoy en día como Total Quality Management, el TQM, que es la base de muchos sistemas de gestión de calidad que hay en las organizaciones, que se basa en el ciclo PHDA. En esta metodología pues hay un ciclo que dice que primero planeo, después hago, después verifico y después corrijo o actúo. Eso fue por la época de Walter Shewhart en 1920, cuando también eso fue, previo a esto estaba a Walter Shewhart cuando estaban las gráficas de Levy-Jennings. Entonces podríamos decir que las herramientas de TQM y las herramientas de gráficas de Levy-Jennings pues corresponden más o menos a una época similar. Ya cuando nosotros empezamos a hablar de Six Sigma, pues también tenemos que empezar a hablar de otro tipo de gráficas y no solamente de las gráficas de Levy-Jennings. Aquí
yo puedo visualizar un diagrama que aplica el concepto de 6 sigma en laboratorio clínico. En esta gráfica lo que yo puedo ver es que el laboratorio aquí ha definido un error total máximo permisible. Estos son los límites del error total máximo permisible. Aquí estaría la media del proceso y lo que yo veo acá es una distribución gaussiana que me va a mostrar la dispersión del proceso, del procedimiento analítico. ¿Cuándo un procedimiento analítico es 6 sigma? Cuando dentro de este rango tolerable del proceso, es decir, dentro de más o menos y más el error total máximo permisible, me caben más o menos 6 desviaciones estándar, como yo lo puedo ver acá, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5 y más 6 desviaciones estándar. Acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6 desviaciones estándar. Importante anotar acá que cuando un laboratorio clínico solamente trabaja con las gráficas de Levy-Jennings y hace sus gráficas basadas en más o menos 3 desviaciones estándar, porque ustedes tienen que recordar que una gráfica de Levy-Jennings es una distribución gaussiana acostadita, es decir que yo me llevaría acá esta media, me la llevaría para acá y me llevaría acá los límites de más o menos 3 desviaciones estándar que tendría yo acá, más 1, más 2 y más 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces aquí yo tendría más 1, más 2 y más 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Esto es una gráfica de Levy-Jennings que realmente lo que me muestra es una distribución gaussiana acostada. ¿Qué es importante acá? Que nos quede muy claro que cuando el laboratorio clínico va a validar el desempeño de sus pruebas con una gráfica de Levy-Jennings basado en más o menos 3 desviaciones estándar, acepta que trabaja con una métrica sigma esperada de 3 sigma. Si trabaja solamente con más o menos 2 desviaciones estándar, acepta que trabaja solamente con un estándar de 2 sigma. Y la idea es que el laboratorio clínico llegue a trabajar con 6 sigma. Para que trabaje con 6 sigma tenemos que cambiar el concepto del criterio de validación de la corrida analítica y empezar a utilizar el criterio de 6 sigma a través de las gráficas que me permitan integrar la gráfica del error total y las gráficas de Levy-Jennings en una sola. A eso le llamamos las gráficas integradas de control de calidad, que ahora vamos a ver unos ejemplos de esas gráficas. Ok, entonces aquí nuevamente en la gráfica enfatizamos en lo que estábamos diciendo. Cuando un proceso, cuando una gráfica de Levy-Jennings se hace con el concepto de más o menos 2 desviaciones estándar, estaríamos teniendo esto acá. Aquí tendría yo la media del proceso, aquí yo tendría la media del procedimiento, del desempeño, más 1 y más 2 desviaciones estándar, menos 1 y menos 2. Esto graficado en una gráfica de Levy-Jennings sería esto. Aquí yo estoy teniendo una gráfica de Levy-Jennings que lo que me está mostrando es una distribución gaussiana acostadita. Esto es una gráfica de Levy-Jennings normal como nosotros las manejamos en el laboratorio. Ahora, el reto que nosotros tenemos aquí con 6 sigma es que yo quiero que realmente la variabilidad del proceso disminuya, controlar la variabilidad del proceso. Para ello, entonces yo fijo unos límites de error total máximo permisible, también calculo una media, pero ahora trabajo a través de todas las herramientas del ciclo de MAIC para disminuir la desviación estándar, es decir, disminuir la variabilidad de tal forma que dentro de este rango tolerable del proceso a mí me quepan más o menos 6 desviaciones estándar. Cuando yo logro que dentro del rango tolerable del proceso tenga más o menos 6 desviaciones estándar, en ese momento tengo un desempeño 6 sigma. Si yo tuviera un desempeño en donde solamente me caben más o menos 5 desviaciones estándar, pues el desempeño del proceso es 5 sigma.
Y si en este rango tolerable del proceso me cupieran solamente 4 desviaciones estándar, pues solamente mi proceso es 4 sigma. Ok, continuemos. Ahora entonces, como parte de la filosofía de 6 sigma y de la métrica sigma, nosotros tenemos que entender que una de las diferencias fundamentales que yo tengo con la métrica sigma, es decir, las mediciones basadas en la métrica sigma y las mediciones tradicionales, es que yo ya no voy a pensar en términos de porcentaje, sino que voy a pensar en términos de millones de oportunidades. En este caso, en términos de defectos por millón de oportunidades. Es decir, la escala ya no va a ser una escala de 1 a 100, sino que la escala va a ser una escala de 1 a 1 millón. Eso es de las principales diferencias que yo tengo entre una medición tradicional y una medición basada en la métrica sigma. Yo ya no pienso en que tengo 5% de error, yo pienso en cuántos errores por millones de oportunidades de errar yo tengo en mi proceso o en mi procedimiento. Ok, ahora, existe una correlación obviamente entre lo que es la métrica sigma, como lo tenemos acá, aquí en esta columna tenemos la métrica sigma correspondiente y aquí el equivalente en porcentaje de exactitud y aquí el equivalente en defectos por millón de oportunidades o partes por millón de oportunidades. Cuando yo tengo un proceso 6 sigma, eso equivale a que mi proceso tiene una exactitud del 99.99966%. Eso es muchísimo, ¿cierto? Uno dice, pues está muy bien. Y eso equivale en términos de la métrica sigma y en términos de defectos por millón de oportunidades a 3.4 defectos por millón de oportunidades. Cuando yo tengo un proceso 5 sigma, eso equivale a 233 defectos por millón de oportunidades y eso a su vez equivale a un porcentaje de exactitud de 99.9767%. Cuando yo tengo un proceso 4 sigma, eso equivale a tener 6.210 defectos por millón de oportunidades y corresponde a una exactitud de 99.379%. Cuando yo tengo un proceso 3 sigma, que sería como el equivalente a una gráfica de Leibniz con más o menos 3 desviaciones estándar, tengo, ojo, 66.807 defectos por millón de oportunidades de errar y eso corresponde a una exactitud del 93.32%. Cuando yo tengo un proceso 2 sigma, que correspondería a una gráfica de Leibniz más o menos 2 desviaciones estándar, esto equivale, ojo, miren la cantidad de errores, a 308.538 defectos por millón de oportunidades de errar y eso equivaldría a una exactitud de 69.14%. Esta es una equivalencia que ya está tabulada y aplica obviamente tanto para calidad analítica como para cualquier otro tipo de proceso, la preanalítica y la postanalítica en el mismo laboratorio clínico o en cualquier proceso industrial también nos aplica. La base científica del modelo de MAIC, que es en lo que está basado el sistema de gestión de calidad 6 sigma, diferente al TQM, del Total Quality Management, que es planear, hacer, verificar y actuar, que es PHBA. Aquí en el DMAIC nosotros tenemos definir, medir, analizar, mejorar por la I del improvement y controlar. En esto se basa un sistema de gestión de calidad basado en 6 sigma. Por eso le llamamos el ciclo de MAIC que corresponde a las iniciales de cada una de estas etapas del proceso. Bueno, aquí como nota curiosa, el creador del término 6 sigma es Bill Smith, que lo creó en 1985. Ok, y ahora sí vamos a empezar a ir una por una
de las fases del ciclo de MAIC del sistema de gestión de calidad Seis Sigma. Aquí no vamos a hablar mucho de la métrica Sigma, en otra sesión vamos a hablar de la métrica Sigma y cómo calculo yo la métrica Sigma. Vamos a hablar por ahora del ciclo de MAIC y de lo que es la metodología de MAIC que corresponde al sistema de gestión de calidad Seis Sigma. Entonces decíamos y confirmamos acá que tenemos acá 5 etapas: la etapa de definir, la etapa de medir. Medir es importante en Seis Sigma. En Seis Sigma y en la métrica Sigma hay que medir todo el tiempo. Analizar, mejorar y controlar. Acá la diferencia con el PHBA que conocemos tradicionalmente del ciclo del TQM, fíjense que acá con el PHBA yo solamente tengo 4 etapas, mientras que con el DMAIC yo tengo 5 etapas. Aquí planear equivale a definir, medir equivale a hacer, verificar implica acá esta parte de analizar, y mejorar corresponde aquí a la parte de actuar. Aquí lo que tiene distinto y nuevo el DMAIC es la etapa de control. El DMAIC o Seis Sigma le da una gran importancia a controlar, porque cuando yo controlo, obviamente puedo mantener lo que he logrado. Cuando se logra en un sistema de gestión de calidad, cuando se logra algo y no se controla, pues lo podemos perder. Entonces el ciclo de MAIC le da una relevancia importante a la etapa de control. Ok, empecemos entonces por definir. ¿Qué tengo que definir yo cuando yo voy a aplicar Seis Sigma o sigmometría analítica en el laboratorio clínico en la fase analítica? Pues primero que todo tengo que definir qué áreas voy a cubrir en el alcance. Entonces yo defino el alcance de la implementación. Como recomendación, yo digo que uno debería, si va a implementar sigmometría, uno debe empezar solamente por un área y no por todas las áreas del laboratorio. Entonces yo puedo empezar por química, por inmunología, por hematología. ¿Qué más tengo que definir? Tengo que definir los límites analíticos de desempeño. Esto equivale a decir que yo tengo que definir el error total máximo permisible. ¿De dónde lo voy a sacar? Como veíamos en una sesión anterior, pues hay varias opciones. Está Rilliback, está CLIA, está variabilidad biológica, y pues recientemente en el encuentro de Milán, que fue en el 2014, pues también nos dan unas guías y unos lineamientos de dónde sacar los límites analíticos de desempeño, o por el estado del arte, por percentiles. ¿Qué otra cosa tengo que definir? Tengo que definir los niveles de decisión clínica para cada uno de los analitos o los mesurandos que yo estoy midiendo. ¿Y eso por qué es importante? Porque basado en esos niveles de decisión clínica, que van a depender de la población que yo atiendo en mi laboratorio, va a depender los materiales de control de calidad que yo debo utilizar para controlar la fase analítica de mis procedimientos de medición. ¿Qué otra cosa tengo que definir? Tengo que definir cuál es la constante Z. ¿Cuál es la constante Z que voy a utilizar? Y la constante Z es el nivel de confidencia, básicamente. Si voy a utilizar una constante Z de 1,65 o de 1,96 o de 2,33 o de 2,58. La diferencia básicamente está en el nivel de confidencia que yo voy a obtener con los cálculos dependiendo de la constante Z. Otros ejemplos de lo que yo voy a definir dentro del sistema de gestión de calidad Seis Sigma, específicamente en la fase analítica, pues es definir el alcance del proyecto. De acuerdo, yo puedo decir son todas las áreas de química de varios laboratorios, o solamente va a ser el área de química de un laboratorio, voy a empezar por uno. Eso en el caso de que la institución tenga varios laboratorios. Definir las herramientas conceptuales y estadísticas que debe tener el recurso humano profesional de mi institución. Tengo que definir quiénes van a ser los responsables
frente al control de calidad. Tengo que definir cuál va a ser la frecuencia de procesamiento de los controles, porque dependiendo del volumen yo definiré si corro materiales de control al inicio de la corrida, cada 100, cada 200, cada 400 muestras de pacientes. Como habíamos dicho, tengo que definir los límites analíticos de desempeño, tengo que definir la forma de presentación de los protocolos estadísticos que yo voy a utilizar. Cuando yo hablo de protocolos estadísticos, hablamos de las reglas estadísticas para validar o rechazar una corrida analítica. Estoy hablando en este caso de cuando yo utilizo reglas del tipo 1.3S o la regla R4S o la regla 3.1S. Cuando utilizo este tipo de reglas, básicamente a eso me refiero con los protocolos estadísticos. Ahora también hay protocolos no estadísticos como criterios para validar o rechazar una corrida analítica. Tengo que definir o redefinir las frecuencias de calibración de las pruebas. Y esto es importante porque muchas veces el manufacturador puede que me diga, venga, esta prueba se tiene que calibrar cada 8 días, pero realmente cuando yo voy a mirar mi realidad, los reactivos se están deteriorando más rápidamente y yo tengo que redefinir la frecuencia de calibración. Tengo también que definir o redefinir la frecuencia de mantenimiento de los equipos, porque muchas veces el manufacturador me puede decir, no, esta pipeta es estable y va a estar en buen estado tanto tiempo, o la lámpara, el sistema de medición va a estar estable tanto tiempo, pero de pronto puede que no sea exacto con la realidad. Tengo que definir también los valores Diana con respecto al grupo par y a mi propio desempeño, porque esta es la forma en que yo voy a hacer las gráficas integradas de control de calidad. Ok, entonces estos son ejemplos de lo que yo debo tener en cuenta para la fase de definir del ciclo de MAIC del sistema de gestión de calidad Six Sigma. Hablemos ahora de medir. Medir es importante y, como les decía, cuando yo estoy trabajando con Six Sigma tengo que medir. Entonces medir es fundamental para una implementación Six Sigma. No se puede implementar Six Sigma sin realizar mediciones. Hay que medir todo el tiempo porque con esas mediciones es que yo voy a posteriormente analizar y a tomar las decisiones con respecto a qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué mido yo? Pues yo mido, por ejemplo, coeficientes de variación. Semanales, mensuales, que es una forma de evaluar la variabilidad de mi sistema de medición. Yo tengo que medir la comparación de las medidas obtenidas con las medidas del grupo par a través de una herramienta estadística que me va a decir su media está alejado en tanto por ciento de la media del grupo par. Tengo que medir las métricas sigma, es decir, los niveles sigma de desempeño de cada analito. Tengo que medir los errores totales mensuales o de acuerdo al ciclo de control que yo haya definido. Tengo que medir el tiempo de respuesta de mis proveedores, de mis sistemas de medición. Tengo que medir coeficientes de variación intracorrida, es decir, dentro de una misma corrida, pero también cuando voy a verificar un sistema de medición intercorrida también es importante. Intercorrida puede ser en varios días, y necesariamente en varios días, a pesar de que yo durante un mismo día puedo tener 3 o 4 corridas analíticas. Cuando yo voy a medir el coeficiente de variación intercorrida, necesariamente tengo que involucrar al menos 4 o 5 días. ¿Qué más mido? También tengo que medir el nivel conceptual. Una de las cosas que uno debe medir es hacer un diagnóstico, porque si las personas no conocen estas herramientas, podríamos estar sometiendo el proceso al fracaso. Ok, vamos a mirar en la siguiente etapa, entonces, es analizar del ciclo D, M, A y C. Analizar es fundamental, porque ahora yo ya hice unas definiciones previas, medí y ahora tengo una realidad. Entonces yo ahora tengo que analizar, y cuando yo analizo, hago algo, y es que comparo cómo es mi desempeño con el desempeño esperado. En esa fase de análisis, entonces yo comparo el desempeño observado, lo que estoy obteniendo en mi laboratorio, con un desempeño esperado. La herramienta, aquí les vamos a presentar una herramienta de sigmometría, que es una herramienta gráfica que fue la primera que vimos. Esta herramienta de sigmometría analítica del error total es una herramienta muy valiosa porque de un golpe de vista me permite analizar
el desempeño de varios mesurandos, de varios analitos, frente a diferentes errores totales máximos permisibles que nosotros hayamos planteado. Ok, como herramienta de análisis, obviamente puedo utilizar herramientas como esa diagrama de espina de pescado, o hay otras herramientas como la herramienta Casio, porque cuando yo tengo una situación en donde el desempeño no es igual a lo esperado, es decir, yo hice mi etapa de análisis, en mi etapa de análisis comparé y dije, para el PT, la métrica sigma está por debajo de 2.33 y lo que yo esperaba es que estuviese por arriba de 2.33. Entonces yo tengo que hacer un análisis y decir, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Es porque el procesamiento tiene un problema, o esto está sucediendo porque realmente hay un problema de control, o hay un problema acá del manejo de los materiales de control, o está sucediendo porque los reactivos están deteriorados, o porque hay otro tipo de insumos que están deteriorados, o porque por alguna razón algún componente del instrumento no está funcionando adecuadamente. Entonces yo hago un análisis de espina de pescado para mirar en dónde está la causa, porque obviamente aquí es donde se hace valiosa la medición. Si yo solamente mido, pero realmente no analizo qué sucedió con eso que medí, si eso está de acuerdo a lo esperado, pues no sirve para nada medir. Cuando yo mido y hago mis mediciones y después analizo, aquí hay una relevancia importante. Esta etapa de análisis es una etapa muy importante porque me permite realmente ir hacia la mejora. Ahora, en la siguiente etapa, que es mejorar, y que viene del ciclo de MAIC, del IDE Improvement, pues aquí precisamente es donde cobra relevancia todo lo que estamos haciendo, porque nosotros definimos previamente unos límites analíticos de desempeño, un desempeño esperado, medimos para ver si podemos cumplir con eso, analizamos y comparamos nuestra realidad con lo esperado, hacemos análisis de por qué no lo estamos obteniendo, o si lo estamos obteniendo, seguimos mejorando. Pero realmente aquí en la etapa de mejora es donde cobra la relevancia absoluta, todo el ciclo de MAIC, porque realmente hacemos todo esto para mejorar. Yo hago todo esto para mejorar. Si yo no mejoro, pues ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué implementar un sistema de gestión de calidad si yo no mejoro? Entonces la etapa de mejoramiento es realmente la acción, lo que correspondería en el ciclo PHBA al A final, que es donde yo digo, listo, entonces aquí viene el cambio, el plan de acción. Entonces vamos a cambiar las copillas de las celdas de reacción, vamos a hacer un mantenimiento al instrumento, vamos a implementar rutinas adecuadas de mantenimiento, vamos a hacer un manejo adecuado del material de control de calidad, vamos a hacer un cambio de lámpara, vamos a hacer un cambio de calibradores. Aquí es donde viene la acción. Esta etapa de mejora, que viene del inglés improvement, corresponde realmente al actuar del ciclo PHBA. Ok. Y viene la etapa de controlar, ¿cierto? Que es lo que decíamos que es adicional, es la quinta etapa del ciclo PHBA, que no tiene, perdón, del ciclo PHBA no, sino del ciclo de MAIC, que precisamente el ciclo PHBA no lo tiene, y es después de que yo ya tengo obviamente una estabilidad en mi procedimiento de medición, he logrado definir, medir, analizo, controlo, ¿cierto? Mejoro, pues yo tengo un desempeño estable. Entonces yo tengo que controlar ese sistema de medición y tengo que controlar esa estabilidad del proceso. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo puedo controlar a través de unas reglas que decíamos, a través de unos protocolos estadísticos. Esa es una opción, controlar a través de unos protocolos estadísticos con unas reglas en donde yo establezco que si mi medición está por arriba de 3 desviaciones estándar por la regla 1.3S, pues digo que rechazo la corrida, o si digo que se está violando una regla de rango R4, rechazo la corrida, pues ahí precisamente es donde yo velo porque se mantengan las condiciones alcanzadas. Otra forma de establecer
de establecer control es a través de las gráficas integradas de control de calidad. Esta es una gráfica integrada de control de calidad. En esta gráfica integrada de control de calidad yo grafico los límites inferiores y superiores del error total máximo. Esta correspondería a la gráfica del error total y esta correspondería a una gráfica de Levy-Jennings, en donde me está mostrando aquí la media, más o menos 1, 2 y 3 desviaciones menos 1, 2 y 3 desviaciones estándar. Lo que yo estoy viendo acá es una gráfica de Levy-Jennings acostadita. Esta es una forma de controlar el proceso y es una forma que a mí me gusta mucho para controlar el proceso, porque a través de esta herramienta yo puedo visualmente, sin necesidad de ninguna regla, decir, bueno, yo aquí este punto se salió de el proceso estable de más o menos 3 desviaciones estándar, pero no se ha salido del límite superior del error total máximo permisible, o este punto acá se salió de su desempeño estable, pero no se ha salido del límite inferior del error total máximo permisible. ¿Qué tenemos nosotros aquí en esta situación? Con este tipo de gráfica, que yo puedo verlo, que el profesional que está validando lo puede ver y puede decir, venga, aquí se salió o no se salió del procedimiento estable, pero está dentro de los límites de error total. Entonces yo puedo establecer el control del desempeño de mis procesos de medición a través de esta herramienta o a través de estas herramientas de control de calidad estadístico. Aquí entonces estaríamos nosotros definiendo cómo implementar las 5 etapas de un sistema de gestión de calidad 6 Sigma basado en el ciclo de MAIC en la fase analítica del laboratorio clínico. Muchas gracias. En una próxima sesión entonces vamos a empezar a hablar ya de la métrica Sigma como herramienta de medición de control de calidad analítico y ya vamos a hacer todos los cálculos estadísticos.